Muy buenas noches, amigos. Es viernes, otra oportunidad más para compartir en el Tintero del Escritor. Hoy vamos por el programa número 10 y ya es una secuencia que realmente ha dado mucho fruto, ha dado mucho sentido a las personas que nos están escuchando, porque hemos tocado muchísimos temas y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de cómo arrancar, cómo romper esas cadenas que a veces nos tienen atados en un pasado que ya ni siquiera existe. Va a estar muy bonito el programa y nuestra invitada que está llegando desde Colombia promete darnos muchísimo material para que nosotros desarrollemos todo eso. Se las voy a presentar después de nuestra introducción. Así que arrancamos. Y como dije, si vas llegando o pasando por aquí, quédate a este programa, realmente te va a gustar, te va a llenar de mucha vitamina positiva, llena de energía. Vamos a estar platicando de cómo romper esas cadenas que a veces nos atan en el pasado, cómo cerrar ciclos. Vamos a tener una descarga de conocimiento que nos va a ayudar, como siempre, a buscar o a orientar nuestros pasos para tener una mejor vida, una vida con más calidad. Para eso yo he invitado a Ángela Clavijo. Ella es psicóloga, es master coach, es gerente regional de marca en TISOC, de International School of Coaching, y hoy la tenemos con nosotros para compartir este conocimiento. Déjenme decirles, a manera de una nota personal, he tenido ya 10 programas. Este es el programa 10 de 20 que vamos a hacer desde la semana del 10 de agosto hasta la semana de Navidad de este año. Y he podido conocer muchísimas personas, entre ellas Angelita, que es la super coach, como yo le digo, muy querida por mí. Tiene Ángel, tiene una gran empatía hacia las personas, trabaja con muchísimas personas y sobre todo tiene esa palabra que nos va llenando de vida y nos va dando como una buena dirección. Te invito a que participes en este programa, te invito a que comentes, a que pongas cualquier situación sobre la mesa, que ella lo va a platicar. Así que, mi querida Angelita, bienvenida al programa en el Tintero del Escritor de Colombia para Centroamérica. Me siento muy, 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 muy contento de tenerte aquí, muy honrado, no te imaginas cuánto. Estoy bien emocionado, así que te doy la bienvenida, el escenario es tuyo. Perfecto, Rodrigo. Hola, muchísimas gracias y buenas noches a todos. La verdad, Rodrigo, gracias por esta invitación tan especial. Como te decía, desde hace un momento me llena de muchísima ilusión poder compartir en este momento y de hecho me encanta este espacio que tú has generado precisamente para, para poder permitir que las personas tengamos como una información que nos pueda ayudar definitivamente como a mejorar, como a crecer, como a poder ir cerrando incluso ese tema de esos ciclos pasados que a veces nos representan como ciertas dificultades para poder desarrollar todas nuestras habilidades y nuestras potencialidades. Entonces, es un espacio súper bonito, la verdad. Es un espacio que llena y bueno, transmite ese amor y transmite también ese carisma que tienes también para que trabajemos en ser cada vez personas mejores. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente, mi querida coach. Yo quisiera, la primera pregunta, la primera intervención que quisiera tener aquí es enterarnos un poquito de quién es en la vida cotidiana, en el día a día, Ángela Clavijo. Ok. Eh, ¿Quién es? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué hace? ¿Su familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos puedas contar. Claro que sí. Bueno,
Ángela Clavijo es una mujer, la verdad, apasionada por, por poder acompañar a las personas que se encuentran en los procesos de cambio, en los procesos de transformación. Entonces, he podido a lo largo del tiempo ir realizando como diferentes actividades o irme nutriendo de diferentes herramientas, de diferentes disciplinas también, por así llamarlo, donde he tenido o ido adquiriendo herramientas que me ayudan a poder acompañar a las personas en esos procesos. Entonces considero que soy una mujer súper apasionada, súper entregada a esos procesos, porque pues obviamente antes que poder acompañar a alguien en un proceso, pues he vivido diferentes procesos, he estado enfrentada a diferentes situaciones que han aportado obviamente para mi crecimiento y bueno, para formar parte fundamental también de las personas en su proceso, ¿no? A nivel de quién soy desde mi familia, les puedo contar que tengo un hijo hermoso que tiene 22 meses, es un motor y es un maestro, la verdad, es un maestro de vida, totalmente, es un maestro que me ha enseñado a vivir y a ver la vida de una manera diferente, aparte pues obviamente de mis padres, de mi hermano y del resto de mi familia que es fundamental, que de hecho considero que son un pilar fundamental para todos nosotros y para poder avanzar en nuestras vidas. Entonces, esa soy yo. Excelente, y me gusta y rescato la parte donde hablas de que has experimentado ciertos procesos que te han llevado a crecer, o sea que ahora no solo lo vamos a ver a la luz del conocimiento, sino que el conocimiento combinado con la experiencia, y eso es algo bien bonito. Porque cuando platicábamos de este tema, para ir entrando en materia, realmente es un tema bien cotidiano, pero a veces no nos damos cuenta de que está sucediendo. Eh, Exacto. Facundo Cabral, que es uno de mis cantantes favoritos, él tenía en sus recitales una frase que a mí me encantaba, que a veces el ser humano pasa de la cuna a la tumba y no se dio cuenta que estaba vivo. A veces nosotros nos quedamos como encadenados en esos procesos, en esas experiencias, que se pueden llamar de diferentes maneras. Pueden ser fracasos, pueden ser pérdidas, puede ser algo que ha ocasionado una herida, un dolor, y no nos damos cuenta, Angelita, no nos damos cuenta de que el tiempo está pasando, no nos damos cuenta de que nuestras acciones siguen siendo las mismas, que estamos actuando por ciertas barreras que se crearon en nuestra cabeza, que es una reacción tal vez a lo que nos produjo dolor o a lo que sacudió nuestra vida, y tenemos el peligro de avanzar a años, décadas, pasar 20, 30 años viviendo de la misma manera sin hacer nada. ¿Cómo podríamos nosotros, sería la primera pregunta, cómo podríamos nosotros identificar si estamos padeciendo, le voy a llamar entre comillas, esta enfermedad de vivir en el Okay. pasado, de vivir en un mundo que ya no existe? ¿Cómo lo identificamos? Vale, perfecto. Pues bueno, es súper valiosa la pregunta y nosotros los seres humanos muchas veces nos centramos y vamos generando ciertas huellas en nuestra vida de esos acontecimientos que nos dejaron del pasado, ¿sí? Esos acontecimientos van dejando como, como unas marcas, ¿sí? O aparte de esas marcas que nos van dejando, también nos pueden ir endureciendo, le digo yo, le van poniendo como una capa a nuestro corazón, ¿sí? Y vamos cerrándonos muchas veces a nuevas experiencias, a nuevos momentos que pueden ser maravillosos y de crecimiento, ¿sí? Entonces, como ese primer paso, la verdad, para poder salir del pasado es hacer un trabajo a nivel de conciencia, ¿sí? Como ser un poco conscientes de lo que estamos sintiendo, incluso de lo que estamos pensando y de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir como con el afán del día a día y comenzamos a vivir en ese automático y no le prestamos atención a ciertas situaciones de pronto de nuestro pasado que han dejado una huella. Un ejemplo, digamos a nivel de relaciones, si en el pasado pude haber tenido una relación que desencadenó en mí la desconfianza, ¿sí? Incluso de pronto me hizo perder un poco el amor propio,
¿sí? Si tú, si cualquier otra persona no aprendemos a identificar que hay ciertas características que nos están impidiendo que de pronto veamos con ojos diferentes o que nos arriesguemos o que nos lancemos a vivir una nueva relación, ¿sí? Es uno de los primeros indicadores que nos pueden ir demostrando que hay una situación que debemos cerrar, ¿sí? Entonces, definitivamente el primer paso para comenzar a trabajar y poder soltar ese pasado, poder cerrar un ciclo, es hacer conciencia, ¿sí? Pero esa conciencia más con ese C, como lo digo yo, a nivel gramatical, ¿sí? Que está más orientada precisamente como a ese conocimiento de quién soy, ¿sí? A despertar ese ser, ¿sí? A despertar y entender que, bueno, hay algunas emociones que me están afectando y están evitando que yo pueda llegar a tomar X decisión o que me pueda arriesgar a vivir una experiencia nueva. Sí, entonces considero que ese es como ese primer paso, el conocernos a nosotros mismos y poder entenderlo y verlo más un poco como desde la aceptación y ver qué tanto me está afectando para que yo pueda avanzar, ¿sí? Ese es como ese primer paso. Mm, un segundo paso sería ya entrar como más en un espacio de agradecimiento, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros nos tomamos ese momento para poder pensar y poder sentir, ¿sí? Que podamos como integrar ese triángulo de lo que pienso, siento y hago, ¿sí? Puedo comenzar a identificar qué es lo que puedo empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo logro identificar primero qué es eso que me está generando esa sensación o ese malestar o esa tristeza, ¿sí? Ya puedo comenzar a hacer un trabajo adicional desde el agradecimiento y desde el perdón, ¿sí? Porque creo que definitivamente segundo y tercer paso para poder salir de cualquier situación o cualquier ciclo del pasado es el agradecimiento y el perdón. No sé si, creo que queríamos preguntar Sí, algo, sí, perdóname que no. antes de que te me vayas más Sí. lejos, estamos en la parte del agradecimiento, segundo paso, y Ujú. estamos llegando a la parte del perdón, el tercer paso. Ujú. Pero me voy a regresar al primero. Ok. En el primero, tú manifestaste dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es en el ejemplo de una relación, un síntoma de que estamos padeciendo de vivir en el pasado puede ser que no iniciemos o nos alejemos de la posibilidad de iniciar algo nuevo con otra persona, que no nos demos permiso de abrirnos a otra persona. Pero Exacto. también comentaste que hay cierta dureza o ciertas capas que se van creando Ujú. sobre esa herida que pueden ser las justificaciones, historias y demás que yo Ujú. me voy contando como para tropicalizarlo mentalmente y entenderlo. Y entonces lo justifico. Y si lo Exacto. justifico, no me está generando un dolor, no me está generando una tristeza, pero tampoco me está permitiendo avanzar, Avanzar. porque es un tema que para mí está lo suficientemente justificado. Y yo me, Ujú. yo me, yo me, yo me agarro de eso y empiezo a vivir de esa manera. Eh, si ese fuera el caso, pasamos a un nivel de inconsciencia sobre ese dolor. O sea, no sabemos que hay una tristeza, no sabemos que hay un vacío, porque vamos generando el día a día con cierta cotidianidad. Entonces, ¿cómo poderlo percibir? ¿Qué otra cosita tal vez podría ser un semáforo si Ujú. esta situación es la que se está dando, como para poder brincar al paso número 2, o sea, salir de ahí? Siento que el paso número 1 es tomar conciencia, Ujú. y esto podría hacernos no tomarlo. O sea, ¿cómo podríamos identificarlo en este ejemplo? Definitivamente siento que ahí las emociones, ¿sí? Como que las Ok, ok. emociones definitivamente son ese indicador, ¿sí? Si, si yo veo que de pronto estoy evitando, ¿sí? Porque puede ser la evitación y la emoción, ¿sí? Si yo evito, ¿sí? Me estoy negando totalmente a la posibilidad de poder como que volver a vivir esa emoción, ¿sí? A rescatar esa emoción.
Y podemos pensar en que existen, pues bueno, emociones tanto positivas como negativas. Si hay una emoción de verdad que puede ser negativa y que vemos que está restando, ¿sí? Evitando que yo pueda lanzarme a una experiencia nueva, ¿sí? Ya sea desde la parte de relaciones amorosas, desde la parte incluso de emprender, ¿sí? De generar nuevas ideas, de un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, creo que es ahí donde podemos hacer como esa unión de la emoción para poderla comenzar a trabajar, ¿sí? A nivel, qué pasa a nivel, digamos, de nuestras emociones? Mm, Sabemos que todos los seres humanos podemos experimentar emociones tanto positivas como negativas, Así es. ¿sí? Y es donde podemos empezar a balancear. La tristeza es buena, ¿sí? Es buena mientras nos permitamos vivirla, pero no nos sumerjamos en ella, porque ya podemos entrar en, bueno, ya en temas ya más a nivel de salud mental o de otros tipos de acompañamiento que ya necesitaríamos de otro nivel. Una ¿Sí? tipo de depresión crónica Una que depresión, sea. exacto, ¿sí? Entonces es poder como balancear, ¿sí? Evaluar, ¿sí? Y esa parte de evaluar nuestras emociones, solo nosotros la podemos llegar a través del autoconocimiento, ¿sí? De saber, digamos, yo, Ángela Clavijo, definitivamente sé que cuando estoy triste, no sé, hay unos indicadores que me van diciendo, bueno, de pronto dejo de comer algunas cosas que me gustan o que me generan a mí sensación de bienestar o de alegría, ¿sí? Entonces, como que va a depender mucho de qué tanto nos conocemos a nosotros mismos para saber si estamos gestionando esa emoción y sea esa emoción la que la falta de gestión de esa emoción la que nos está evitando que podamos avanzar en ese proceso de la conciencia, de generar esa conciencia. Sería bueno incluso cuestionarse si ese largo espacio de tiempo donde no ha habido ningún cambio es algo normal. O sea, definitivamente creo que hay semáforos por todos lados que lo van descifrando, pero de todo lo que has dicho, rescato en este primer paso un síntoma muy común en cualquier nivel. No probar nada nuevo que me acerque a aquello. Si, si es el caso de que me estoy alejando de algo que me ha generado un dolor. O sea, por ejemplo, ok, vámonos entonces al paso número 2. Nos Al hablabas del paso número 2. agradecimiento. Sí, vale. El agradecimiento, el agradecimiento, bueno, más allá de pronto de todo lo que de todo lo que hemos aprendido a nivel como cultural, ¿sí? Digamos, ya sea que venga un poco influenciado por nuestra cultura, por nuestra religión, ¿sí? Porque estamos como muy orientados y bueno, depende también como la región o el país en donde nos encontremos de si somos más religiosos o no, estamos orientados a agradecer, sí o sí, agradecer, ¿sí? Con ese tema del agradecimiento, para poder cerrar un ciclo y para poder dejar ese pasado atrás, considero que primero debe ser un agradecimiento real de corazón, ¿sí? Yo identifiqué que de pronto esta situación con una persona a mí me generó demasiada molestia y que definitivamente lo que viví con él o con ella me está impidiendo avanzar, ¿sí? Pero entonces yo en este momento ya lo hice consciente, yo decido, soy quien decide realmente si quiero soltarlo o no. Y ese primer paso igual, lo hago consciente, agradezco, ¿sí? Lo agradezco, pero mucho más, es desde, desde ver esa situación o de verlo como parte del proceso de vida y de mi proceso de aprendizaje, ¿sí? No de pronto viéndolo solo como desde esa parte negativa que fue pérdida de tiempo o fue una pérdida de dinero o bueno, según la dimensión que nosotros le queramos dar a la pérdida que tuvimos de ese pasado. Entonces, es sentir esa necesidad de agradecerle por ese momento, por ese proceso, por todo lo que me ayudó a fortalecer en mi proceso de vida, en mi proceso profesional y poderlo soltar. Haz de cuenta que es como decimos a veces desde coaching, como soltar esa maleta, soltar esas cargas que son las que evitan que nosotros podamos avanzar. ¿Mm?
Y fíjate que Entonces, se oye bien, bien suavecito, bien, bien tranquilito, sencillo, pero es fuerte, es sí, realmente, realmente es un proceso fuerte. Aquí tengo un par de comentarios. Nero García dice, se está cortando. Uy, Nero, ha de ser señal de internet. ok. Tengo otro comentario. Aaron Rivas nos dice, ¿toda situación tiene su duelo? Imagino una situación negativa. ¿Toda situación tiene su duelo? Sí, definitivamente sí. Sí, porque todos los procesos que nosotros podamos vivir como de pérdidas o de cambios nos pueden permitir vivir un proceso de duelo. ¿Qué es ese duelo? Precisamente es esa capacidad de poder entender lo que pasó, procesarlo, ¿sí? Poderlo gestionar y bueno, poder avanzar, ¿sí? Obviamente, muchas veces nosotros relacionamos el tema del duelo como con las pérdidas de los seres queridos. Bueno, físicamente, ¿sí? Físicamente, porque pues según lo que nuestras creencias, pues también hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero entonces ese proceso de duelo lo podemos experimentar absolutamente en cualquier proceso de cambio de nuestras vidas. Y el tiempo, más bien como el tiempo que cada uno de nosotros nos tardemos en vivir ese proceso de duelo, pues es un tiempo que cada uno lo gestionamos, ¿sí? Que solo cada uno podemos saber en qué momento finaliza ese duelo. ¿Sí? Y es importante saber en esa parte, ser consciente de que quiero vivir ese duelo, o sea, quiero Ujú. darme permiso de vivir El ese duelo, permiso. de tener ese tiempo donde lo esté sintiendo, porque esa es una mejor manera de soltarlo. Yo siento que a veces nos anclamos en el pasado por procesos no trabajados, por situaciones Ujú. no concluidas, porque tememos enfrentarlas, porque nos genera mucho dolor. Pero cuando lo procesamos conscientemente, Ajá. definitivamente podemos pasar después al agradecimiento, gracias por lo que obtuve, gracias por lo que pasó, gracias Ujú. por lo que sea, Gracias. Ajá. y cerramos esa parte. Sí. Sigo, Angelita. Tengo a Nero García otra vez, que dice, es decir, que somos quienes agrandamos o no la situación vivida. Sí, pues no tanto, pues va a depender un poco como de la visión que nosotros estemos usando en ese momento, ¿sí? Como de esa capacidad también de resiliencia y de los significados que representan para nosotros. Cada ser humano toma como, es que no sé cómo explicarlo, como que cada uno definitivamente le damos un significado específico a cierta situación, ¿sí? Entonces, pues cada uno, así mismo, como le damos ese significado, cada uno deberíamos, por bienestar psicológico y emocional, buscar como esa herramienta que nos ayude como a poder liberar o poder soltar esa situación que nos está en ese momento como impidiendo avanzar. ¿Mm? Excelente. Y ahí Bueno. tenemos un comentario más desde Costa Rica. Eric Guillén comenta, como siempre, muy buen programa y contenido. Los felicito, te mandan a felicitar por todo el contenido que nos estás dando. Ok, Todos, perfecto. gracias, Eric, un abrazo, Ay, gracias por estar ahí. bueno. Vamos a ver, tenemos otro comentario, dice Marta Cecilia Sánchez, pero es difícil dejar las cosas atrás cuando nos ha hecho daño, cuando nos marca demasiado. ¿Cómo hacerlo más fácil? Ok, ¿cómo hacerlo más fácil? Ahí serían como un poco estos tres pasos de los que estamos hablando. El primero, como identificarlo, ¿sí? Que es lo más importante, que podamos primero identificar y hacer conciencia de qué es lo que nos está afectando. Segundo, agradecer, ¿sí? Agradecer por esa situación, por ese aprendizaje. Y tercero, buscar la herramienta que nos ayude a perdonar para poder cerrar ese ciclo, ¿sí? Que ya seguiremos hablando de esos dos demás puntos. Yo creo que definitivamente soltar el pasado en muchas maneras, yo creo que incluso no hay ningún ser humano que esté exento
a haberlo vivido de alguna manera. Hay situaciones que quisiéramos enterrar, que quisiéramos desaparecer, que quisiéramos no haber experimentado. Pero también conforme va pasando el tiempo, conforme va la vida sucediendo, y vamos aprendiendo más y más cosas, a veces se va haciendo como más fácil empezar a soltar. Eh, pienso muy en lo personal. Tú me corregís por favor si me equivoco, cualquier cosa, porque aquí el experto. Okay. Pienso que a veces cuando nosotros tomamos al toro por los cuernos y vemos de frente esa situación que nos ha dañado y empezamos a tratar de aprender de ella, no a manera de jueces, o sea, juzgarnos porque nos pasó, sino que qué fue lo que pasó y dónde estuvo tal vez nuestro error a manera de no volverlo a cometer. Exacto. Y empezar a darnos el chance de que esta fue una situación que, bueno, nos tocó vivir de alguna manera, nos hicieron daño, nosotros pudimos haber hecho daño, o sea, es un ciclo en la vida. A veces se gana, a veces se pierde, pero tenemos que ser conscientes que la vida se va consumiendo día con día y ese tiempo es sumamente precioso, sumamente valioso. Sí, valioso. Y no podemos estar viviendo una vida gris. Gris, exacto. Y pasar, eh, bueno, yo me divorcié, estoy bien triste por mi divorcio, no sé qué hacer y la verdad que mi vida es oscura. ¿Y hace cuánto te divorciaste? Hace 30 años. 20 años, 30 años, exacto. Ajá. Y vamos cargando o viviendo las situaciones como que si pasaron ayer y no se puede. Entonces siento que sí, definitivamente con Marta Cecilia no es fácil. No es fácil. Pero la única manera tal vez de hacerlo más fácil es ser un poquito más conscientes de lo que sucedió y verlo de frente y enfrentarlo. Y Y, enfrentarlo totalmente. yo creo que Sí. por ahí podría ir el asunto. El Sí. agradecimiento que tú marcas es bien bonito porque estás agradeciendo, entiendo yo, eso lo que era una pregunta, pero como empecé a hablar, entiendo, Angelita, que el agradecimiento va enfocado a dos cosas. Por favor, decime si así es. ¿Estás agradeciendo por lo que se vivió? ¿Estás agradeciendo porque pasaste lo que pasaste? ¿Le estás agradeciendo a una persona por lo que te permitió vivir? ¿O te estás agradeciendo a ti misma porque te lo permitiste? ¿O a la vida porque lo permitió? ¿Cómo se dirige ese agradecimiento cuando entras a esta etapa? A esta etapa. Definitivamente es un agradecimiento primero con nosotros mismos, ¿sí? Porque considero que nosotros mismos también nos debemos agradecer, más no juzgarnos, ¿sí? Porque a veces nosotros somos jueces fuertísimos de nosotros mismos, ¿sí? Y en vez de cambiar como esa perspectiva de tomarlo todo como negativo, ¿sí? Nos juzgamos, nos culpamos, nos decimos cosas que no nos suman, ¿sí? Y que no nos hacen crecer, ¿sí? Tanto en amor propio o comenzamos a fortalecer algunas creencias limitantes que lo que van a hacer es que nos van a impedir avanzar. ¿Sí? Entonces, ese primer agradecimiento debería ser con nosotros, porque nos permitimos vivir esa experiencia. Y es ver ese agradecimiento más como desde ese proceso de vida, ¿sí? Desde entenderlo como parte de mi proceso de vida, de mi proceso de experiencia, de mi maduración como ser humano, ¿sí? Como ser humano y pensándonos como en todo el término de ser, ¿sí? De lo que somos. En segundo lugar es agradecer obviamente a la persona o a la situación, ¿sí? Obviamente para que se presente una situación posiblemente debe haber una persona que está ahí involucrada, ¿no? Entonces es también agradecerlo desde el corazón, quizás no es fácil y más cuando de pronto nos han generado algunas heridas emocionales, ¿sí? Pero siento que si llegamos a conectar con ese agradecimiento a esa persona, verla quizás con amor, ¿sí? Verlos desde el amor, ¿sí? Tomando el amor más como ese significado del amor universal, de ese amor incondicional, ¿sí?
y entender que también fuimos parte de su proceso de vida y de su proceso de, de crecimiento, de su proceso de maduración, ¿sí? Eh, sería esa segunda persona a quien deberíamos agradecer, ¿sí? Y tercero, tú que lo mencionas, que agradecer a la vida, a Dios, al universo, de todas formas es como un detalle bonito, más bien por así llamarlo, el agradecer la experiencia de poderlo vivir, ¿sí? El poderlo experimentar. ¿Mm? Incluso hay un ejercicio que muchas veces les sugiero a las personas cuando estamos ya más a nivel de acompañamientos terapéuticos, ¿sí? Y es que cuando vemos todo como en ese panorama gris, como tú lo mencionabas hace un momento, es buscar la forma de conectar con esas cosas que tenemos que muchas veces no agradecemos, ¿sí? Por lo menos eh, todos los días antes de dormirnos, escribir 3 cosas nuevas y diferentes de las que agradecemos. A la vida, a Dios, a nosotros mismos, eh, a las situaciones, ¿sí? Es, es una forma de ir generando como un estado interno, un estado de apertura, y viene siendo el agradecimiento, viene siendo también algo como, digamos, como un músculo que nosotros lo vamos ejercitando para, para después poderlo integrar y hacerlo parte de nuestras vidas, ¿sí? Más allá de pronto que nos ayude en los momentos de cerrar ciclos, de perdonar ese pasado, ¿sí? Es una forma también de abrirnos a recibir incluso. ¿Mm? Dice Aarón Rivas, perdón, bueno, ya lo puse. Dice, la cuestión es que mi tiempo para la superación de un acontecimiento es diferente al de los demás. Sí, Me imagino el sí, tema de duelo, ¿verdad? O sea, sí, el duelo, sí, claro, porque cada persona lo vivimos de una manera diferente, ¿sí? Entonces es respetable. Hay, digamos, lo que, lo que sí sería bueno y es más como un llamado también como a que hagamos trabajo personal, ¿sí? A que trabajemos en nosotros, porque nosotros muchas veces por vivir precisamente como en el automático del día a día, del el trabajo, la familia, la responsabilidad, esto, lo otro, no nos centramos o no nos regalamos un momento para nosotros. ¿Mm? Entonces, muchas veces al vivir tanto en ese automático, lo que hacemos sencillamente es dejar pasar eh, momentos, situaciones, emociones que nos van diciendo incluso nuestro propio cuerpo, a veces ni lo escuchamos, ¿sí? Entonces vamos dejando pasar como algunas señales que nos van indicando que, oye, ya es hora de trabajar en ti, ya es hora que empieces a cerrar ciclos, es hora que perdones esta situación, que la cierres para poder avanzar. Entonces es más como una invitación o una reflexión a que trabajemos, nos dediquemos un tiempo también a nosotros, ¿sí? Que nos dediquemos, que nos conozcamos, porque yo digo que a veces no, tampoco nos conocemos, no nos conocemos muy bien, entonces no conocemos nuestros tiempos para perdonar, no conocemos nuestros tiempos para entender de pronto cuando estoy triste, qué me permito sentir, qué me permito vivir, cómo lo puedo trabajar. Entonces es más como generar ese espacio de trabajo personal y volver a ese paso uno de la conciencia que definitivamente es como tan importante que seamos conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que vibramos. o sea que al final nos vamos paseando entre los tres pasos, no Sí. es que sea una secuencia, o sea, Ajá, realmente. la verdad es un ciclo. Considero que así como son ciclos que repetimos, puede ser un ciclo que nosotros podemos trabajar. ¿Mm? Sí, definitivo. Dice Joana Martínez, hola Angelita, eres una excelente profesional. Mi Mm. pregunta es, concuerdo Joana, concuerdo. Mi pregunta, ¿en qué me puedo apoyar cuando no he logrado ganar la batalla mental de una pérdida familiar? Ok, es una pregunta, la verdad, que creo que nos llega al corazón a muchas personas,
porque como lo hablábamos hace un momento, todos hemos vivido una pérdida física de un ser humano, de un ser amado, ¿sí? Em, entonces, pues bueno, más allá como de la sugerencia de busquemos apoyo de pronto de una persona que nos pueda ayudar a entender ese proceso de duelo o aprenderlo a llevar, ¿sí? Hay algunos ejercicios que nos pueden ayudar también un poco. Si de pronto no hemos buscado como esa ayuda de esa persona, llámese psicólogo, llámese terapeuta o llámese amigo, porque a veces simplemente necesitamos es una persona que nos escuche y una persona a quien le podamos desnudar nuestro corazón y nuestras emociones para entender un poco esa pérdida, ¿sí? Entonces hay un ejercicio muy bonito, si me permiten compartirlo en este momento, Adelante. que puede funcionar bastante como para esos momentos, para esos procesos más bien de duelo y de pérdida de un ser querido. El escribir nos ayuda muchísimo, ¿sí? El escribir. Entonces, de pronto pensar en hacer una carta para esa persona, ¿sí? Con esas cosas que quizás sentimos que dejamos de decirlas, ¿sí? Hacerle de manera simbólica, como que se entere, ¿sí? Que pueda recibir como ese sentimiento que nos genera. Entonces, podemos hacer una carta con agradecimiento, definitivamente por agradecimiento de su existencia, por el agradecimiento de haber formado parte importante en nuestra vida, diciéndole todas esas cosas que quizás a veces se quedaron sin decir, porque en ocasiones esos procesos, cuando se nos dificultan entender como la pérdida o el que alguien se haya ido, es porque llegamos a sentir en algún momento que quedaron algunas cosas por decir, ¿sí? Entonces, puede ser a través de ese ejercicio que es súper sencillo. Es muy, muy sencillo, simplemente hacer una carta expresándole absolutamente todas esas cosas que quedaron sin decir, tanto, tanto en agradecimiento, tanto que tanto lo amábamos, tanto de pronto pedir un poco de perdón por las cosas que quizás dejamos de hacer, ¿sí? Pero bueno, es un ejercicio cortito, pero funciona bastante porque ya a nivel, digamos, de acompañamiento en sesión, podemos hacer otros ejercicios que también pueden ser muy movilizadores, ¿sí? Muy movilizadores a nivel emocional para poder liberar de pronto esas emociones o esos sentimientos que se nos quedaron ahí atrapados para poder entender un poco el proceso de paso de vida de la persona que ya no está con nosotros. Sí. No sé si me extendí mucho en el ejercicio. No, 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 pero de hecho es importante porque es lo que estamos tratando de hacer. O sea, a veces no nos damos cuenta. Yo tuve una experiencia muy, muy personal en el tema de la muerte de mi madre, por ejemplo. Yo tenía 17 años, cero capacidad de Ujú. asimilarlo. Sin embargo, tuve una gran bendición. O sea, siempre lo he dicho, ayer se lo estaba diciendo a una amiga. En ese momento yo no tuve ningún cargo de conciencia porque tuve la bendición de que los últimos años de vida de mi madre, yo como que me enfoqué en ser un buen hijo y tenía la edad del chucho que decimos aquí en mi país. O sea, es la edad complicada de los 15 a los 17 años, Claro, o sea, fueron 3 años, yo la escuché, pero de los 15 a los 11, que fue la preadolescencia y todo la eso, preadolescencia. le saqué todas las canas del mundo. O sea, yo era demasiado rebelde y de niño fui un niño angelical como lo sigo siendo ahora. La cosa es que ella muere de la noche a la mañana, o sea, no se esperaba su muerte. Me acuerdo que la última noche que la tuvimos en vida, nos encontramos, yo venía en el bus de clases ella caminando con mi hermano cerca de donde vivíamos, me bajé del bus, me fui caminando con ellos, comimos ahí algo que encontramos, llegamos a la casa, a las 10:30 nos dormimos todos y a las 3:30 de la mañana se murió, o sea, así, Ujú. fuertísimo. Entonces yo no tuve ese problema de dejar algo inconcluso. Lo que no pude trabajar fue la inmediatez de la muerte.
Y me pasó algo muy curioso. Durante 9 años yo no soportaba el 10 de mayo. Aquí en El Salvador el 10 de mayo es el Día de la Madre. La madre, Eh, ok. yo no asistía a ninguna fiesta del Día de la Madre, absolutamente nada. O sea, había un enojo. Y aunque el 9 de mayo yo decía, o sea, no va a pasar nada, o sea, yo mañana voy a estar bien, años más adelante, el 10 de mayo yo entraba en la misma, en el mismo quiebre emocional, nunca supe por qué. Y de hecho, nunca lo traté, porque tuve una cura milagrosa que fue cuando nació mi hijo. Mi hijo Ujú, nació en el 9º año, por eso digo que duró 9 años, ok. y nació un 4 de abril. Ese 10 de mayo yo ya no tuve problema. Ujú, Hoy, viéndolo en retrospectiva, entiendo que, que la vida de mi hijo, que como bien lo dijiste, te cambia completamente todo el chip, o sea, toda tu realidad, todo, ujú, absolutamente todo, esa vida vino a darle paso a que yo soltara la muerte de mi madre. ujú, De alguna forma, de alguna manera, que ujú, yo a la fecha es la explicación que me puedo dar. Entonces vale la pena ese tipo de ejercicios, porque si es tomar conciencia, otra vez pasó uno, o sea, de ujú, lo que está sucediendo, y empezar a trabajar, o sea, es difícil, pero cuando tenemos ya este conocimiento y estas herramientas, yo no lo tuve en 9 años mientras lo estaba ujú. viviendo, hoy sí lo tenemos, o sea, vale la pena. Aquí nos podemos Sí, tomar el tiempo del mundo, mi querida Angelita. sí, Sí, sí. dice, Ahí, dice Marta Rodríguez, eso es verdad, estamos hablando de los juicios, de los juicios. ajá, Ujú, eso es verdad, uno se juzga y mira lo malo que hizo y no reconocemos lo bueno que uno hizo, hablando de las situaciones ujú. que habíamos vivido. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, más bien como otro ejercicio chiquito. Bueno, chiquito decimos acá en Colombia como bueno, un ejercicio pequeño, un ejercicio rápido. Cada vez que de pronto nosotros tengamos un pensamiento negativo o de juicio hacia nosotros mismos, tomémonos tan solo 5 minutos. Sentemos, nos sentamos, respiramos profundamente 3 veces y en un papel vamos a escribir mínimo 3 cosas positivas nuestras. Qué ¿Mm? bonito, qué bonito. Mínimo tres, mínimo tres. Ujú. Ya estamos Así, acostumbrados a veces a hablarnos en ujú. negativo, a Sí, juzgarnos exacto. demasiado. Nos juzgamos muchísimo, entonces es una forma también de ir haciendo conciencia y de ir subiendo como ese amor propio y empezar a entender que esas situaciones por las que hemos vivido han formado parte importante a la persona que somos hoy, ¿sí? Que podemos tomar más bien eso como aprendizajes para nuestra vida. ¿Sí? Excelente, excelente. Y sigo. Siempre Marta Rodríguez dice, el dolor siempre va a estar y debemos aceptar lo bueno y lo malo. De este último ganamos sabiduría. Ujú. Así es. Y de ahí tenemos a Carlos Rivera. Buenas noches, saludos, muy interesante. Excelente. Ok, mi Ok. querida Angelita, como te he venido interrumpiendo. No Ok, te preocupes, es muy interesante porque mira todas las cosas que nos van saliendo. De hecho, cuando hablábamos del ejercicio de cuando hemos perdido a un ser querido, mm, pensaba en otro ejercicio que es muy bonito, ¿sí? Y es tener como una caja de recuerdos o como el baúl de los recuerdos, ¿sí? Y digamos, si es una pérdida que hemos tenido a nivel familiar, es muy bonito cuando, digamos, podamos hacer una reunión familiar, cuando pase todo este tema del COVID y nos podamos unir más fácilmente, poder hacer una cajita como en honor a esa persona que falta, ¿sí? Y que cada uno ponga algo como un elemento o algo especial que represente a esa persona, ¿sí? wow, wow. Tengo un Eso, amigo que me habló de eso y mm, este programa se lo voy a mandar linkeado para que lo vea. sí, Eso que acabas de decir es fuerte porque sí, viene es Navidad fuerte. y Ujú, probablemente en Navidad extrañemos a esa persona que hemos sí. perdido durante este año. Sí, por lo menos digamos a nivel personal, nosotros pues la pérdida más cercana que hemos tenido es la de mi abuelita y hasta se me quiebra un poco la voz todavía, ¿no? Entonces, a veces cuando pienso en ese ejercicio, yo digo que pondría en esa cajita
un labial rojo, 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 rojo y un esmalte de uñas rojo, ¿sí? Entonces es como la forma de conectar más bien y no quedarnos centrados como en ese dolor o en esa tristeza o en esa pérdida, sino más bien traer esas cosas bonitas, esas cosas que eran tan relevantes de ellos y que nos llenaron también. ¿Mm? Como quien dice, celebrar la vida. Celebrarlo, exacto. Exacto, Así es. es un excelente ejercicio, excelente Ujú. ejercicio. Y ahí tenemos un saludo desde Argentina, a Fabián. Felicitaciones por tu programa, estimado Rodrigo. Cordiales saludos desde Argentina para ambos. Te mandan a saludar desde Argentina. Qué bien. Gracias, mi querido Fabián. Un Saludos. abrazo Mm, hasta Argentina. Ok, sí, entonces ya llegamos al agradecimiento, ya somos ok. conscientes, ya empezamos a avanzar. Hoy nos Ajá, vamos al tercer paso que nos ibas comentando. Entramos sí, al área del del perdón. perdón, exacto. El perdón que al igual como el agradecimiento definitivamente debe ser un espacio de corazón, debe ser algo que nos nace de corazón. Dime, Ya, Rodrigo. te voy a interrumpir porque te están Ajá, agradeciendo algo que acabas de decir. Marta Cecilia dice, excelente ejercicio, gracias, lo pondré en práctica. Ok, ok. y voy a aprovechar que te interrumpí. Raúl Fajardo, querida Angelita, te felicito, eres una profesional de orgullo. Gracias por tu ayuda. A veces nos da miedito comentar situaciones que no hicimos cuando perdemos a un ser querido. ¿Qué no? No, a ver, perdón. A veces nos da miedito comentar situaciones que no hicimos ¿Qué no cuando hicimos? perdemos a un ser querido, pero con tu ayuda salí de esa tristeza. Gracias, mi Dios te bendiga. Qué bonito, qué Ay, bonito. qué lindo. Muchas gracias y igualmente un fuerte abrazo. Vaya, el perdón, ya no te El interrumpo. perdón, sí, el perdón. Vale, pues bueno, definitivamente el perdón debe ir también como en dos líneas, ¿sí? En dos líneas y es ese perdón a nosotros mismos y para perdonarnos a nosotros mismos es quitarnos ese sombrero de jueces o ese traje que tenemos de jueces hacia nosotros mismos, ¿sí? Ese es como que el primer aspecto que debemos aprender a trabajarlo para que asimismo podamos pasar a poder perdonar a los demás. ¿Mm? Entonces, en ese proceso de perdón, o sea, podemos hacer ejercicios, podemos conectar un poco desde lo que podemos hacer, ¿sí? Ejercicios, digamos, específicos, así como el escribir, ¿sí? El verbalizarlo. Si todos supiéramos la liberación, porque lo veo así, la liberación que nos produce poder hablar, poder verbalizar lo que estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo, incluso hasta a veces poder verbalizar el daño que tú me hiciste o lo mal que me fue por X situación, es realmente liberador. Entonces ya va a depender, digamos, un poco de con qué nosotros nos sentimos más cómodos. ¿Sí? Como qué ejercicio podemos hacer. Si podemos, digamos, escribir, ¿sí? Si podemos escribir lo mismo, o sea, podemos hacer más, digamos, como a nivel de ritual, le llamo yo, que nos podamos sentar, escribir, por qué razones que queremos soltar esa carga, por qué queremos perdonar al otro, e incluso lo relaciono mucho con el significado del fuego, ¿no? ¿Sí? Con poder tener, digamos, en ese momento como una velita, como en símbolo de proceso pues, o sea, lo que vamos a hacer es quemarlo, ¿sí? Pero lo que nos va a ayudar es como a liberar, a poder ver incluso, ¿sí? Si lo queremos hacer de una manera como más kinestésica, diría yo, como más de vivirlo, de experimentarlo, nos puede ayudar como a transmutarlo. Esa es la palabra, nos ayuda como a cambiarlo, a, a llevarlo como a otro nivel, a elevarlo, a soltarlo. ¿Mm? Cuando de pronto nosotros definitivamente vemos que para poder llegar al perdón necesitamos es hablarlo,
¿sí? O conversarlo con alguien, en esas situaciones lo ideal y lo que de pronto sería más adecuado es poderlo hablar con una persona que sea neutral, ¿sí? Con una persona que sea objetiva, que no, de pronto que no vaya a ver la situación como desde tomando algún partido y preferiblemente pues obviamente no hacerlo con la persona con la que está involucrada, porque digamos si yo aún no he sanado de pronto alguna situación o tengo una emoción de pronto, puede antes permitir que esa situación, pues bueno, se convierta en un conflicto nuevo, ¿sí? Entonces hay como diferentes formas de poder liberar como todas esas emociones, todas esas cargas y poder entrar en un proceso de perdón. ¿Mm? Y aquí viene una pregunta específica. ¿Y qué pasa cuando no sale del corazón ese acto? Como que dices, es que no se merece ese perdón, como que no se lo merece. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Pues en ese momento volvemos al paso uno, a la conciencia, porque sencillamente si es él el que no se lo merece, pero a mí me está afectando, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me sirve seguir cargando con ese rencor o con esa rabia? ¿Sí? Es más verlo como darle la vuelta, ¿sí? Bueno, sí, no se lo merece, pero bien, él no se lo merece, pero yo sigo cargada, yo sigo molesta, sigo estresada, sigo trayendo recuerdos que me bajan la energía, que me ponen triste. Entonces, pues bueno, por eso es el paso uno. Volvemos a ese paso uno, Y generamos conciencia. ¿Para qué lo quiero en mi vida? ¿Para qué me sirve? Ujú, es un proceso que se va repitiendo a cada momento. De repente vas ujú, avanzando y regresas y avanzas y regresas. Fíjate que lo que acabas de decir es bien importante, súper importante, Angelita, por una razón, porque yo creo que nosotros dejamos de ser conscientes que cuando tenemos un ujú, sentimiento negativo hacia alguien, los más dañados somos nosotros, porque esa ujú. persona seguramente ni se acuerda, pero nosotros Exacto. lo vamos cargando. Y, y a veces pasa mucho tiempo y va generando molestia. Yo creo que el regresar a la parte de la conciencia eh, Ujú. es, es ser conscientes de lo que ese no perdón me está haciendo a mí. A O mí. sea, toda Ujú, la carga negativa que me está generando y de esa manera, de alguna forma, lo voy a poder soltar, o sea, lo voy a poder perdonar. Pero ujú. considero algo. Esto me lo dijeron cuando yo tenía como 15 años y nunca se me olvidó, hace un par Ok. de años. Sí, Eh, ayer. ayer de hecho. Eh, es una gran cosa lograr perdonar, pero al Ujú, final el perdón no exige sacrificio. O sea, no significa que nosotros nos vamos a poner de frente a una situación que nos puede dañar, pero sí vamos a ir caminando en la libertad de que nuestro corazón no vaya cargando eso en contra de una persona, sino que simplemente eh, se suelta, o sea, se ujú, va soltando. No es fácil llegar ahí, no es fácil, pero sí un proceso muy consciente y repetitivo ujú. de estarlo practicando hasta que sea una realidad. Yo le digo a la gente, eh, por ejemplo, si quiere rezar por su enemigo y no puede decir su nombre, anótelo en un papel y léalo. O sea, Ujú, para arrancar, por ejemplo. Pero es un empezar, o sea, es como ir tomando un poquito de conciencia. Eh, ujú. dice Juan David, gracias por espacios tan fundamentales que necesitamos muchos. Es un gusto, Juan David, qué gusto que estés por acá. Un abrazo, excelentes profesionales. Los felicito y muchas gracias. Angelita es la experta. Ella es la que nos está visitando hoy y nos está contando todo eso. Gracias, Juan David. Y tenemos a Diana Gray. Buenas noches, Ok. excelente espacio. Gracias, Diana. Pregunta, ¿y si una de las partes perdona y la otra cada vez marca más el distanciamiento, cómo se debe actuar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y ahí es muy importante tener en cuenta que cada uno es dueño de sus procesos, ¿sí? Que, que nosotros podemos tener como la disposición,
pero si la otra persona definitivamente no lo quiere soltar ahí, es respetable y forma parte del proceso de vida del otro, ¿sí? Entonces es de pronto encontrar como un punto para mediar la situación. Y volvemos como un poco a lo mismo y es, a veces necesitamos a una tercera persona, a veces necesitamos a un profesional, a veces necesitamos a una persona objetiva que mire la situación desde un ángulo diferente, ¿sí? Entonces podemos pensar en en contar con esa tercera persona para ver si la relación o la situación se puede mejorar, ¿sí? Teniendo en cuenta que, digamos, el significado y el hecho de que yo quiera perdonar o sanar esa situación me corresponde a mí. Si el otro no lo quiere hacer, pues bueno, ya es respetable y forma parte de su proceso de vida. Y de hecho ahí está la libertad que el perdón da. O Uh sea, -huh. es precisamente empezar a avanzar, aunque la otra persona ya no quiera seguir avanzando. Que ahí me imagino que estamos hablando de pareja, pero y si fuera familia, por ejemplo, Familia, igual. O sea, sí, se va avanzando. La cosa es poder ir dejando estas situaciones del pasado, como lo hemos venido construyendo. Cuando sí, y nosotros bueno, logramos perdonar, perdón, Angelita, cuando nosotros tranquilo. logramos perdonar, eh, se genera en nosotros algún estado ya diferente, ya pasamos por la conciencia, el agradecimiento y el perdón. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué sucede con nosotros si hemos logrado completar este proceso? Sí, ¿qué pasa si completamos ese proceso? Yo digo que llegamos como a un cuarto paso, Ok, que ese cuarto paso, la verdad, yo le he llamado más bien como la transformación de conciencia, ¿sí? Y es como esa creación de un nuevo significado, ¿sí? Jugamos mucho con el significado, o sea, como yo ya liberé un espacio, ¿sí? En mi mente, si logré cerrar X o quitar ese pensamiento de dolor y esa emoción de dolor, nos queda un espacio nuevo, ¿sí? Nos queda un espacio libre para algo nuevo, ¿sí? Entonces, pues ya es ver cómo nosotros comenzamos a llenar esos espacios con nuevas experiencias, con nuevas emociones, ¿sí? Con nuevas situaciones que nos ayuden a mejorar o tener más bien creencias potenciadoras, de esas creencias potenciadoras que tanto hablamos un poco como desde el coaching, como desde otro tipo de terapias. Entonces es ver cómo lo reemplazamos de forma positiva, ¿sí? nosotros llegamos a tener un criterio completa o una interpretación o una creencia completamente diferente a la creencia con la que empezamos este proceso. Sí. Eso nos hace ser una persona más consciente y estar situados en una, o sea, hemos crecido, nos Uh -huh. convertimos en otra persona En otra. por esta misma creencia. Uh -huh. Eso automáticamente nos abre las posibilidades hacia todo Uh lo -huh. nuevo que pueda tocar nuestra puerta. Asumo. Sí, así es. Así Así es. es como vamos a tener una nueva visión y una herramienta más de gestión nuestra para poder, para poder mejorar esos procesos, ¿sí? Porque digamos, si yo he integrado y yo he aprendido a poder soltar ese pasado o cerrar ese ciclo, si yo en este momento estoy viviendo un ciclo nuevo o una situación nueva, pues ya voy a tener herramientas para poder pasar por ese proceso y pues bueno, no quedarme anclada o no quedarme ahí sumergido en esa situación otros 20 años u otros 10 años. Entonces nuestros ciclos de pronto de cierre de ciclos o de sanación de ese pasado van a ser un poco más cortos porque ya tenemos herramientas con que trabajar. Y de hecho, no es herramienta, pero el mejor recurso que Uh podemos -huh. tener es la misma experiencia vivida. O sea, Exacto. conforme nosotros vamos practicando este ciclo, lo vamos generando. Yo escribí en algún momento un libro que se llama Yo y mi otro yo, que es Uh -huh. como el yo que soy y el yo que puedo llegar a ser. Y si lo pongo en un diagrama, parto la vida en dos Uh hemisferios, como -huh. que la vida es finita y es una circunferencia. Aquí nacemos y aquí morimos.
en esa circunferencia. Entonces pasamos una línea y hacia arriba está de hoy hasta el día que nacimos, nuestro pasado. Todo está coloreado, todo está iluminado, tachado, como sea, o sea, todo ya sucedió ahí atrás. Y de esta línea hacia nuestra muerte, que no sabemos cuándo va a ser, está en blanco. Y tenemos como la potestad para escribir nuestra nueva historia. El problema es que esta línea nosotros nos vamos acostumbrando como esas persianas, no sé si le dicen así en Colombia, de las cortinas metálicas. Nosotros simplemente vamos bajando la misma cortina y lo vamos haciendo exactamente igual y de repente va a llegar al piso, que es nuestra muerte, metafóricamente hablando, y vivimos exactamente igual. El punto es empezar a generar un cambio muy fuerte, pero no podemos brincar del pasado al presente y ser diferentes, sino que tenemos un proceso, que es este proceso que nos has dado de 4 pasos. Bueno, de 3, teniendo la consecuencia del cuarto, que me permite reescribir la historia. Y es básico en este proceso el paso de soltar el pasado. Sí, porque no, por más que hagamos, por más que nos pongamos de cabeza, ni una acción, ni una palabra, ni nada de lo que nosotros pudimos haber vivido, dicho, hecho hacia atrás, puede cambiarse. Se puede cambiar, exacto. Ya no se puede cambiar. Pero hacia adelante sí. Sí. Entonces es como reconciliarse y el perdón, me voy a regresar a ese paso 3, el perdón no solo tiene que ser hacia otra persona, sino que también hay un proceso, me imagino, Angelita, y esta es una pregunta, que tenemos que gestionar un perdón, lo hemos venido diciendo en todos los pasos, pero estamos en el paso del perdón. Tenemos que gestionarnos un autoperdón. Sí, claro. Porque de alguna manera nosotros permitimos que esas situaciones se dieran en nuestra vida. O sea, de alguna manera creemos que nosotros tenemos culpa del daño que hemos vivido. Eso también se tiene que gestionar, ¿cierto? Sí, sí, es precisamente lo que tú dices, es soltar esa culpa. Es así de sencillo. Si yo suelto la culpa y ese juicio que me hago hacia mí mismo, voy a poder vivir un proceso de perdón hacia mí. Pero ahí juega mucho eso. Es Exacto. donde se suelta. Se suelta. Ahí se suelta el pasado. Dice Aaron Rivas, pero hay que tener en cuenta que el pedir perdón puede abrir de nuevo la herida. Bueno, aquí estamos en una línea. No pedir perdón, sino perdonar. Perdonar. Ajá, porque es lo que nos ata. ¿Tú piensas que el pedir perdón pueda abrir de nuevo la herida? ¿Qué pienso de ahí? Bueno, pues lo que pasa es que pensándolo un poco más como en proceso personal, ¿sí? Cuando yo estoy viviendo un proceso de perdón, sí se puede abrir la herida. De hecho, puede que se abra, pero no con la misma intensidad o que nos genere ese mismo, el dolor, un dolor con esa misma intensidad, ¿sí? A nivel personal, ¿sí? Ya cuando, digamos, estamos hablando con relación a pedir perdón a las otras personas, o bueno, a otra persona, entramos con lo que venía diciendo hace un rato, hay que respetar el proceso de esa otra persona. Quizás esa otra persona no está preparada en este momento para cerrar esa herida y le falta algo más por vivir, algo más por gestionar. Hay alguna emoción o hay algo más, si nos vamos ya más a nivel de conciencia o de inconsciente, puede que haya algo más a nivel de inconsciente por allá guardadito que esté afectando para que ese proceso no se esté cerrando, ¿sí? Entonces, pues ahí ya es, depende mucho del proceso de vida de la otra persona y de respetar ese proceso de la otra persona. Excelente, mi querida Angelita, no me había dado cuenta del reloj, ya llevamos 1 hora, 3 minutos, 4 minutos prácticamente, o sea, hoy sí que fue humo, fue el tiempo, no lo sentí. Sí. Ha sido espectacular y yo creo que pudiéramos seguir platicando muchísimo más de todo esto. Así que
vamos a tener que dejar el programa hasta acá. Te voy a dar Sí, chance de que lo puedas cerrar, pero quiero sí, decirte que definitivamente tenés las puertas abiertas a este espacio. Me encantaría ok. tenerte muchísimas veces más, platicando de muchos temas que puedan venir a generar un impacto positivo como el que has generado hoy en la noche con todas las personas que te han escuchado, que te han estado compartiendo y preguntando. Ujú. Creo que vale la pena que sigamos en este esfuerzo. Tenemos a Joana que nos dice, muy interesante y excelente espacio y equipo, Rodrigo y Angelita. ¡Hey! Ya somos equipo. Somos equipo, ¿no? Ya somos equipo. Muchas gracias. Por favor, más espacios así. ¿Dónde podemos contactarte, Angelita? Qué buena pregunta. Gracias, Joana. Ok, ¿Cómo perfecto. hacemos para contactar a Angelita? ¿Cómo hacemos? Creo que ya quedé Angelita también. Sí, es Ángela, pero lo siento así muy frío, muy frío. Sí, es Angelita muy es con más frío. cariño. Se pierde la esencia de ese ángel que decías al comienzo. Vale, pues me pueden contactar por Facebook o por Instagram. Aparezco como Ángela Clavijo Fajardo. Como Mm, Ángela, no como Angelita, Ángela, parece no como como Ángela. Angelita, no, como Ángela Clavijo. Ahí me pueden contactar Perfecto, en las redes ujú, sociales está en las como redes Ángela sociales. Clavijo. Tenemos Ujú, a Diana, muchas gracias por ese espacio, gracias Diana por haber estado con nosotros. De hecho, tuvimos a varias personas, tuvimos a Fabián desde Argentina, Diana, ujú, Edwin Pineda, Carlos Salier en México, Luis Retamar, Nero García, Margarita Guzmán, Aarón Rivas, tuvimos a María Lucía Gómez, Raúl Fajardo, Cata Pineda, Camila Fajardo, Marta Cecilia Sánchez, Juan David González, Sandrita, Eduardo Fajardo ujú. y dos personas que no logré leer más. Ok, Eh, mi muchas querida, gracias a todos. Muchas gracias a ti por este espacio, la verdad. no, no, Muchas no, gracias. gracias a ti, este espacio tú lo has iluminado, tú has generado todo el contenido y yo me siento muy agradecido por tu tiempo, por tu aporte, por tu conocimiento y de verdad, puertas abiertas, porque aquí tenemos que seguir platicando. O sea, Claro que sí. es importante. Mi querida, entre paréntesis, Angelita, Ángela, Mm, mi querida coach, mi super coach, ¿qué palabras tenés tú para decir adiós, para cerrar este programa? ¿Algo, algún pensamiento, ujú, algún consejo, alguna idea que le querrás dejar a ujú. la gente ya para cerrarlo? Sí, más que algún consejo como la reflexión y la invitación em, a que nos dediquemos un tiempo para nosotros, ¿sí? Que si nosotros nos dedicamos un espacio para trabajo personal, definitivamente va a haber un cambio a nuestro alrededor. Totalmente. Si sanamos de pronto temas de nuestro pasado, si cerramos ciclos, si cerramos ciclos incluso que han quedado inconclusos, porque hay algunos ciclos que se cierran y vuelven y se abren, pero si logramos hacerlo a conciencia, vamos a ver una transformación y un cambio total, no solo en nuestra vida, sino en nuestro entorno. Entonces, pues bueno, es buscar la ayuda, buscar la ayuda. Está la ayuda profesional, están los coaches, están los psicólogos, están los terapeutas o están los amigos también, pero esos amigos imparciales que no nos tomen como una partida o que nos ayuden a incrementar el juicio sobre la situación. Más piedras para la bolsa, no, tiene que ser Sí, imparcial. sí. Ajá, sí, así es. Excelente, mi querida coach. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Los espero la próxima semana, siempre en el programa En el Tintero del Escritor, viernes a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Y denle like a esta página si les ha gustado. Vender vendiendo. Pronto va a cambiar de nombre, la vamos a hacer muchísimo más personal. Este programa En el Tintero del Escritor está Ujú. teniendo bastante aceptación, así que le vamos a dar un espacio más espectacular. María Lucía, espectacular este espacio, muchas gracias. Gracias a la super coach que nos ha visitado esta noche, realmente. Bueno, Vale. solo me queda decir, Angelita, buenas noches, no te vayas a desconectar, vamos a cerrar y te veo
tras la cortina. Claro que sí. Y a ustedes, mis queridos amigos que han estado por acá, solo me queda decirte hasta donde sea que te encuentres, que Dios bendiga abundantemente tu vida, que te proteja en este momento de crisis de salud que aún existe e impera en el mundo, que proteja a tu familia, a tus seres amados y a ti mismo. Un abrazo hasta donde se encuentren, los quiero muchísimo, es impresionante sentir su cariño. Un último comentario de Nero García, lo más bonito es ver que lo que enseñas se siente en tu corazón. Gracias y muy buen moderador. Gracias. Y la super coach de corazón. De Gracias, corazón. Nero. Entonces, señores, nos vemos la próxima semana y terminamos como empezamos. Abrazo a todos. Pasen Abrazos. buena noche. Chao. Nos vemos. Bye, bye.